ministro del Interior era poner en valor el análisis que venimos haciendo respecto de la situación de la ciudad de Rosario y de Santa Fe Capital. El primer día de la semana charlamos con el gobernador, que terminó, aparte de la información que uno puede tener, de hacer una gráfica contundente respecto de lo que sucede en la ciudad. A eso le sumamos las definiciones con las propias fuerzas de seguridad que hemos confirmado las 4 cúpulas y una conversación con los responsables de Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires y con los responsables de la investigación en Santa Fe. Nuestro análisis concluye en que no podemos nosotros estar mirando esta situación como una situación pura y exclusivamente de una ciudad. Es un problema que le compete a todos los argentinos. O resolvemos una situación de esta característica o vamos a ver peligrar o ver crecer, desarrollarse más las complicaciones de lo que vimos hasta este momento. Para esa razón hemos tomado la decisión de sumar 575 efectivos que estarán en Santa Fe entre 15 y 20 días. El traslado es inmediato, es la ubicación, no solamente es Rosario y ciudad de Santa Fe Capital, sino las vías que confluyen desde una hacia otra y lo que viene desde el norte. Y la Gendarmería tiene el desarrollo de sus centros conocidos como las unidades móviles. Unidad móvil 1 es Campo de Mayo, 2 es Rosario con otro tipo de actividad, 3 Córdoba, 4 La Pampa, 5 Santiago del Estero, 6 Los Piretones. Estamos creando la unidad número 7. Esta unidad número 7 es la que va a vivir en Rosario, dedicada específicamente a toda esta temática de lucha contra el narcotráfico y el delito complejo, y Santa Fe Capital. Y las vías de accesos a Rosario y a Santa Fe desde cualquiera de sus puntos cardinales, con lo cual estamos atacando toda una problemática que nos preocupa mucho. Estamos llevando 1.575 efectivos entre acá y marzo, con respuesta inmediata y con conclusiones que tienen que ver con la participación adicional de lo que puede estar ordenándonos la justicia del lugar. El viernes pasado, la Policía de Seguridad Aeroportuaria hizo un allanamiento que ustedes lo han visto y lo hemos contado de la mejor forma que podemos. Lo vamos a hacer con todos los casos de esta característica. La Policía de Seguridad Aeroportuaria seguirá trabajando con los allanamientos que se le ordenen a partir de la justicia. Lo mismo sucederá con la Policía Federal y lo mismo sucederá con Prefectura. Quiere decir que tenemos entonces los dos movimientos, las 575 efectivos que estamos llevando en poquitos días, más la unidad móvil número 7 creada al efecto a partir del mes de marzo, que es el tiempo que nos lleva de poder desarrollar toda la tarea, más el resto de las fuerzas puestas al servicio de la solución de un problema bastante complicado y que nosotros queremos darle un punto final. Más o menos esta es la aplicación. Comienzan las preguntas. Buenos días, ministros. Fernando Ramírez, de la agencia TELAN. Quería preguntarle al ministro de Seguridad y al jefe de gabinete si hoy se inicia una nueva política de seguridad del Gobierno Nacional, si lo mismo que se va a aplicar en Santa Fe se va a aplicar en otros puntos del país, como por ejemplo en el Gran Buenos Aires, donde había reclamos de intendentes de mayor presencia de seguridad del Gobierno Nacional. Gracias. Gracias por la pregunta. Para nosotros es importante aclararlo también. La creación de la unidad móvil número 7 en Rosario con 1.000 efectivos es un cambio cualitativo fenomenal, como decía el gobernador. De la misma manera, el presidente, el día que yo hablé con él, me planteó 2 puntos como preocupación severa, que era uno, el tema de Rosario específicamente y Santa Fe Capital, el otro es el conurbano. Yo tuve una reunión con Sergio Berni, amigo mío de 30 años, con quien nos entendimos rápidamente, y con Marcelo de Alessandro, con quien no soy amigo, pero tengo una excelente relación y hemos revisado 10 tópicos donde le diría prácticamente pensamos exactamente lo mismo, una revisión de cada una de esas situaciones y la preparación. En este momento está la Gendarmería desarrollando la estrategia que vamos a aplicar en el conurbano. En este momento. Tuve una reunión muy temprano, ya a las 9 de la mañana,
hemos puesto lo que nos faltaba respecto de los análisis para seguir avanzando sobre este tema y aspiro, si fuera posible, que antes del fin de semana, en el peor de los casos, los primeros días de la semana que viene, ya podamos tener una gráfica clara y contundente de lo hablado con ellos. Puntualmente en el caso de la ciudad hay un tema que estuvo dando vueltas y que me interesa aclararlo. Había un acuerdo entre Marcelo de Alessandro y la ministra que me antecedió, un acuerdo de palabra de cómo se iban a hacer los reemplazos y el retiro de las fuerzas de gendarmería de la 124 y de la 1114, si yo no recuerdo. El acuerdo se va a respetar. Si se hizo un acuerdo con escrito o sin escrito, de palabra o no palabra, si se hizo un acuerdo se va a respetar como tal. Eso lo hemos charlado y vamos a ir revisando cada una de esas cuestiones para que aprovechemos al máximo los recursos con los que contamos para poder ser contundentes en la aplicación del tema. Esto es lo que nos pidió el presidente puntualmente. Lo que usted me preguntaba, nosotros tenemos por visión el optimizar a todos los elementos que tenemos y los recursos con los que contamos. Por eso pensamos en la creación del destacamento Móvil 7, que es el que nos va a garantizar a nosotros, teniendo fija una dotación de 1000 agentes, hombres y mujeres, que nos permitan a nosotros trabajar con la tranquilidad de lo que pensamos. ¿Qué es lo que hicieron los que estuvieron antes que nosotros? Y bueno, si lo estamos dedicando a esta situación, en donde el complejo específico del delito que representa el narcotráfico generó metástasis en un montón de otras actividades de la vida legal e ilegal en una ciudad específicamente, nos obliga a nosotros a tener que actuar con rapidez y con la mejor vocación respecto insisto, la optimización de los recursos con los que contamos. No miro para atrás eso, no miro ni cotejo ni le saco en esto utilizaciones o no utilizaciones. Cuando creí que las cosas eran las que correspondían, lo hice muy simple. El presidente me habló a mí un viernes y el sábado por la mañana hablé con las 4 cúpulas, confirmándolas porque los conozco a los 4, a las 4 cúpulas y creía que era la mejor forma de llevarlo adelante. Y en el caso específicamente, tanto con el caso del jefe Andrés Severino y Javier, su subjefe, también por el conocimiento hace que las cosas sean mucho más simples y hablemos lo que en el fútbol se dice jugar de primera, tocar rápidamente porque no dan los tiempos. Nosotros necesitamos tener la gente trabajando ya mismo en ese lugar y ese trabajo requiere de un desarrollo, de una preparación, de una definición de cómo se va a financiar, que nosotros lo tuvimos que estudiar finamente para poder cumplir con el objetivo. Bueno, lo tenemos hoy, no sé si se compara o lo compara a los otros, creo que no, pero ojalá nuestra tarea tiene que estar acotada a lo que diga la justicia específicamente y todos los trabajos que va a haber que hacer, donde no estamos llevando personal recién iniciado, estamos llevando todo personal avesado, armado y las 2 tanquetas de gendarmería. Ministro Fernández, si es factible, tiene que ver con la seguridad también. Usted señaló ayer en Radio Nacional que la idea es ser inflexible respecto de los cortes de puentes, de vías. ¿Cómo se van a manejar hasta fin de año teniendo en cuenta que hay organizaciones sociales, partidos de izquierda que dicen que van a seguir con esta metodología? Gracias. La pregunta suya tiene un prólogo que es lo establecido en el artículo 129 de la Constitución de la Nación, que dice que en algún momento una parte de la Policía Federal iba a pasar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la gestión del gobierno anterior, estando la provincia, la ciudad y el gobierno nacional en la misma visión política, decidieron pasar lo que la Constitución decía, con lo cual la Policía Federal ya no tiene las 53 comisarías. La calle ya no es de tarea específica de la Policía Federal. La calle es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo que yo hablaba con D'Alessandro y decía que de los tópicos que nos pusimos de acuerdo es decir, yo no lo voy a dejar solo, no voy a sentarme a mirarlo por televisión a ver cómo le va a él y si puedo colaborar, colaboraremos de la mejor manera. Y hay lugares específicos, como puede ser el caso de los puentes o como puede ser el caso de las vías, en donde sí actuaremos nosotros. La explicación que nosotros dimos es que el tema de las vías, que puede ser conocido por los que estén haciendo la manifestación y de ninguna manera hago valoraciones respecto de la manifestación en sí misma, que seguramente pueden tener todo el derecho del mundo, pone en riesgo la vida de nuestros hombres y mujeres que tienen que meterse a un lugar que desconocen y sobre todo la situación
especial de todos aquellos que viajan en el tren para volver a su casa, o para venir o para volver a su casa. Lo que decimos nosotros, o sea, hay 1000 formas, y las 1000 formas nosotros las canalizamos por el mismo lugar, que es hablando. Siempre insisto que Octavio Paz en 1970 hizo un congreso en la Universidad de México que hablaba de la recomposición del contrato social, que era un contrato verbal, hablar, recomponer la palabra. Nosotros queremos sentarnos y hablar, y si hay derechos que sean utilizables y sin conflicto y sin complicaciones. Lo que no podemos permitir es que se queden en las vías, porque eso lo más seguro es que traiga un dolor de cabeza o muertos en el peor de los casos. En ese caso intimaremos una segunda vez con un ultimátum, y la tercera nos ocuparemos de que sean sacados de esa vía, y si hay que practicar detenciones, practicaremos detenciones. Lo que no podemos hacer nosotros es quedarnos con los brazos cruzados pensando que esas cosas se resuelven solas. Mentira. Las cosas se resuelven tomando decisiones todos los días. Ayer en los puentes, el personal de la Policía Federal y de Prefectura estuvieron presentes en ese lugar. Con vocación de reprimir, nunca. Me he ido después de 5 años de manejar las fuerzas federales sin un herido, sin un muerto, y no pienso perder mi récord. Me da placer en el alma no tener que tener complicaciones de esta característica. Hablemos tantas veces como sea necesario y encontraremos la forma. Lo que no podemos permitir es que se tomen decisiones de esa característica que ponen en riesgo la vida de mucha gente que está trabajando en estos temas, ¿no?